En este caso, antes de empezar a hablar de tamaños de bloques, pudiéramos decir la estructura del bloque, cómo está conformado, cómo está fracturada. Para el caso de que hay una imagen A, donde pudiéramos decir, ok, esa estructura de ese macizo rocoso está de forma bloqueada y de una forma prácticamente regular. Para el caso de la figura B, las fracturas o las formas o los esquemas del bloque van a tener una forma bastante irregular. Para el caso, como ustedes lo ven, en el caso C, prácticamente son de forma tabular y para el caso D, prácticamente son columnas. Eso quiere decir que eh, simplemente existen fracturamientos en el sentido vertical, ¿no? Entonces, la naturaleza a veces nos sorprende de en qué sentido o cómo pudiera estar fracturada ese macizo rocoso. Bien, entonces, en muchos de los casos, para tener un análisis cuantitativo de cuánto es, qué tanto puede ser la calidad o la calificación que se le puede dar a esa roca. Término que es bastante conocido, el RQD, que, bueno, quiere en inglés Rock Quality Designation, que prácticamente lo que estamos diciendo es, ok, la designación de la calidad de la roca. Nada más que eso, donde prácticamente lo que se va a hacer es una escala hasta el 100, donde prácticamente si llega al 100% de ese RQD, estaríamos hablando de la calidad de la roca muy buena, ¿no? Y obviamente menor a 25 en este caso, la calidad de ese macizo rocoso, de esa formación rocosa, prácticamente diríamos que es muy mala. Entonces aquí tenemos una escala de 5 niveles donde pudiéramos dar una calificación según el RQD. Entonces, en muchos de los casos, esta calificación de RQD puede ser de forma visible. Obviamente, pudiéramos ir al sitio, tomamos un espaciamiento de 1 metro. Más adelante veremos ejemplos de esto. Y obviamente contamos cuántas separaciones puede haber. eh, ya más adelante veremos una tabla. O en muchos de los casos, también puede ser que se haga una perforación con un taladro, tomar un testigo de esa muestra y luego ese testigo, como veremos en esta imagen de acá, pudiéramos tomar cuántas fracturas tiene o hacer la cuantificación de cuántas fracturas tiene. Y obviamente pudiéramos hacer un cálculo bastante sencillo de cuánto sería la calidad de esa roca. Entonces aquí tenemos una imagen de testigos. Aquí hay 5 testigos diferentes, donde para el caso del testigo número 3, viniendo de orden hacia arriba hacia abajo, se ha medido en la longitud de casi aproximadamente 1 metro, se ha medido el cuántos números de testigos hay. Eso quiere decir que en este caso las dimensiones de cada testigo mayor a 10 centímetros. No se toma en cuenta los testigos que son menores a 10 centímetros. Y versus la longitud del taladro. En este caso, la longitud del taladro es 1,10 m, generalmente es mayor a 1 metro, 1,5 m, 1,8 m, 1,10 m, dependiendo del taladro. Generalmente tiene que ser mayor a 1 metro del taladro para poder luego hacer el cálculo, el análisis de cuánto es la calidad de esa roca. En este caso, tenemos el ejemplo en particular, ¿no? Donde no tomamos en cuenta valores de 5 centímetros, 9 centímetros, 8 centímetros, simplemente nos interesan los valores mayores a 10 centímetros para luego hacer el cálculo. En este caso, pudiéramos decir, ok, tenemos 25 más 12 más 14 más 12 más 25, dividido para la longitud del talar, da un RQD de 80%. Eso quiere decir que estamos en el rango de una roca o una calidad de roca buena. Bien. Pero asimismo, para este valor o para esta forma de poder calificar o dar una calificación de calidad de roca, hay algunas ecuaciones, hay algunas formas de hacerlo. Obviamente, hay formas de manera analítica, como vemos aquí en pantalla, donde decimos, ok, ese valor de RQD donde es un 100 éxilo menos a la 0,1 por lambda, por 0,1 lambda, donde lambda van a ser las juntas por metro lineal, ¿no? También hay otra forma de Palstro, donde tendríamos que nosotros conjugar un valor de JB. Ese valor de JB es un valor visible, medible en terreno, donde va a ser
en muchos de los casos, RQD 115 menos 3.3 JB. O si JB es menor a 4.5, porque JB es un valor que interviene en el RQD, prácticamente sería RQD, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué tendríamos acá? Para hacer el reconocimiento en sitio y, y hacer tomar el valor de RQD de forma sin tomar testigos, sin un talar, generalmente tomamos un metro o asumimos un metro de roca, ¿no? Como en el ejemplo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué tendremos acá? En la figura, en la parte superior izquierda de la pantalla vemos el ejemplo, tenemos un metro, donde en este caso tendríamos un modelo masivo levemente fracturado, donde en este caso debe tener de 2 a 6 fracturas. Para el caso de moderadamente fracturado, tendríamos en ese metro que nosotros estimamos de 6 a 12 fracturas, ¿no? Asimismo, según el nivel que tengamos, pudiéramos decir, ok, va a existir de 12 a 20 fracturas, hablamos de un macizo rocoso muy fracturado, y si en ese metro que nosotros estamos tomando en consideración existe más de 20 fracturas, esa macizo rocoso lo consideramos como intensamente fracturado, ¿no? Sí. Entonces, acá el ejemplo que yo les decía, esto es ha sido un macizo rocoso, está en descomposición. Podemos ver en la parte que es subrayado de negro, todavía existen juntas, pero podemos ver en la parte roja donde prácticamente ese material o ese material rocoso, que en este caso es un material sedimentario, una formación sedimentaria, prácticamente se está haciendo, se está triturando, se está convirtiendo en suelo. Bien. Entonces, obviamente, cuando nosotros decimos estructuras, nosotros hablamos de esas fracturas más que todo, o esas fallas que pueden haber. Aquí entra en dos rangos de estructuras mayores, como plegamientos o fallamientos, y estructuras menores hablamos de aclasas, estratos, zonas de diques, zonas de cortes, diques, planos de foliación, contactos y venillas y otros, ¿no? Entonces, prácticamente va a entrar en consideración qué tipo de estructura se tiene en ese macizo rocoso. Bien, para terminar esta parte de acá, nosotros tendemos, sí, para terminar esta parte de acá y luego entrar y ya quedar listo para hacer la actividad de la próxima clase, nos vamos a hablar un poco de orientación y el tema de, pero me meter a esto aún, vamos a seguir con lo que tenemos. Bien, entonces, siguiendo el ejemplo que habíamos dado ayer, si nosotros tenemos este macizo rocoso, una formación, pongamos que esta formación tenga esta forma, visto desde un lado, eh, obviamente nosotros pudiéramos dibujar o más que todo ver o hacer el análisis en curvas de nivel, donde prácticamente tendría esta forma. Suponiendo que esa sería la forma, podríamos decir, ok, esta formación tiene cierta familia de discontinuidad, donde va a tener sus inclinaciones, son parecidas, nos vamos al campo, medimos estas inclinaciones. Entonces, ¿cómo pudiéramos medir esa inclinación? Entonces decimos, ok, voy al sitio con respecto a la horizontal, netamente con respecto a la horizontal, y voy aquí a hacer un zoom, como que dice, aquí tengo la fractura con respecto a la horizontal, y con respecto a esa horizontal se va a medir, se procede a medir el ángulo, ¿no? Sí, el ángulo. Un ángulo que vamos a decirle que es un ángulo
designado como ángulo alfa. Obviamente no se toma una sola medida, no un solo ángulo, se van a tomar n ángulos, 30, 40 mediciones. Entonces, en este caso, suponemos que el ángulo promedio, solo como ejemplo, va a ser una inclinación de 38 grados, solo como ejemplo. Eso quiere decir que hemos medido en un lado hubo 37, en otro 36, otro 35, otro 39, en otro lado 40, pero el ángulo promedio o la inclinación promedio va a ser 38 grados. Entonces, nosotros vamos a conocer esa medida, ya en términos de geológicos, nosotros vamos a decir que esa medida es el buzamiento. Buzamiento, ¿sí? Entonces, esta terminología debe quedarles clara porque a partir de aquí, de buzamiento y ángulo o dirección de buzamiento, que va a ser el otro término que vamos a ingresar, vamos a ir nosotros conjugando este asunto. ¿Alguien tiene una pregunta aquí? Ingeniero, disculpe, ¿puede ayudarnos grabando la clase, por favor? Claro, lo voy a grabar, pero igual no se lo va a pasar, tienen que poner atención. Recording in Listo, progress. estamos ahí. Entonces tenemos un buzamiento que prácticamente es al sitio con respecto a la horizontal, esa falla, y eso va a ser etiquetado como buzamiento, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? Ingeniero, Obviamente, ¿sí? no importa el sentido, con tal que sea el horizontal. Sí, ya vamos a explicar eso con respecto al horizontal. Sí, ya vamos a explicar eso. Entonces, obviamente, puede ser que así como nosotros estemos en esta imagen 1, supongamos que nosotros estemos parados en este sentido, ¿no? Y aquí viene lo que dice su compañero. Supongamos que esta es la vía, o este es un acceso, nosotros estamos en esta línea, una línea A. Supongamos que esta es la línea A con respecto a qué? Al norte, ¿no? Suponiendo que el norte se encuentra en este sentido, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ok, tiene un buzamiento, en este caso, ejemplo, 38 grados, pero necesitamos decir, ok, con respecto a qué, con respecto al norte, ¿cuánto es esa dirección? ¿Sí? Entonces nosotros, obviamente, si nosotros hacemos una orientación, pudiéramos decir, ok, creo que aquí hay una reglita acá. Suponiendo que en este caso, si usted hace un mapa de alguna cosa, siempre orientamos con respecto al norte de las cosas. Decimos, ok, este es el norte. El norte geográfico, pero ese buzamiento que yo tengo acá, lo voy a ver, lo mido, esto es medible con una brújula, eso quiere decir, suponiendo, nosotros vamos a tener este ángulo. Poner otro color acá. Este ángulo, ¿no? Entonces, en este caso, y la regla me indica, obviamente está tomando en este caso 90 como recto y 50 como, está midiendo en dirección opuesta, pero obviamente si nosotros tomamos el ángulo complementario, eso quiere decir que aquí hay 40 grados, ¿no? 40 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya tengo la información que necesito, eso quiere decir que tengo buzamiento y tengo dirección también de buzamiento, ¿sí? Entonces, ojo acá, ¿no? Con respecto a buzamiento, con respecto a este ejemplo, pudiéramos decir, ok, tengo 38 grados de dirección de buzamiento perdón, de buzamiento y dirección de buzamiento 40 grados. Entonces aquí es buzamiento versus dirección de buzamiento, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar? En términos de orientación, obviamente hay miles de formas de nosotros, bueno,
Tres, cuatro formas, no voy a servir, tres, cuatro formas de nosotros orientarnos. Y obviamente la forma más básica, o se pudiera decir más hasta cierto caso sencilla, es decir, bueno, tengo 38, 40, ¿no? Con respecto al norte. Pero puede darse el caso, nosotros tenemos esto, ¿no? Obviamente pudiéramos decir, ok, tenemos esta orientación o ese cuadrante y tenemos esto, ¿no? ¿Sí? Nosotros pudiéramos decir, ok, tenemos norte, sur, este, oeste. Nosotros pudiéramos dar la orientación de decir, bueno, esto es 40 grados noreste, ¿no? Donde en muchos de los casos puede darse que sí, esto ya no vendría a ser una dirección de buzamiento, prácticamente estamos diciendo que esto es una lectura en azimut, ¿no? ¿Sí? Ahora, esto es cuando hablamos de con respecto al primer cuadrante, no hay problema, no hay problema porque todo va a decir, si nosotros hacemos 40 grados noreste, 40 grados, pero ¿qué puede pasar si nosotros nos vamos al segundo, tercer, cuarto cuadrante? Supongamos que tenemos esto, ¿no? ¿Sí? Entonces pudiéramos decir, ok, vamos a medir este ángulo, suponiendo que sea 30 grados. Entonces nosotros decimos que ese ángulo es 30 grados sureste. Eso quiere decir que me estoy haciendo base en el sur y estoy yendo hacia el este, sureste. Pero puede darse el caso que también pudiéramos decir, y esta es la parte chévere del buzamiento, decir, bueno, si yo lo leo en dirección de buzamiento, yo voy a decir, esto tiene 90, esto tiene 60, eso quiere decir que la dirección de buzamiento, en este caso, va a ser 150 grados, ¿no? ¿Sí? 150 grados, ¿sí? Siempre con respecto al norte, ¿sí? ¿En favor de qué? En favor de las manecillas de reloj. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, obviamente, nosotros la próxima clase vamos a dibujar en la red estereográfica algunos buzamientos, dirección buzamiento, pero usted tiene que darles claro qué estamos graficando, dónde estaremos, qué estamos orientando, qué estamos haciendo, eh, para que usted vaya procesando la información o procesando lo que estamos realizando, porque prácticamente esa red estereográfica, al ingresar lo que estamos diciendo en una hojita de esto es bastante sencillo, donde tal vez mi sobrinita de 6 años lo puede hacer también, pero no sabe lo que está dibujando o no sabe lo que está graficando, ¿no? Entonces, yo no quiero que solo ustedes hagan la curva, las caras en esta hoja, sino que quiero que sepan qué están haciendo, ¿no? Entonces, una causa va a ser un buzamiento, que sabemos que va a ser simplemente, nos paramos en una parte donde va a ser con respecto al horizontal. Esa es una información, pero necesitamos recopilar la información hacia dónde está buzando ese, esa falla o ese plano es de estratificación, ¿no? Entonces, supongamos acá tenemos un ejemplo un poco casi ilustrativo, donde pudiéramos decir, ok, si me paro al horizontal, mido este ángulo, pero necesito con respecto al norte ver hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos. Bien. Y hay otro ejemplo también bastante ilustrativo. Supongamos que nos paramos aquí y decimos, ok, tengo un ángulo de buzamiento de 30 grados, pero yo necesito saber con respecto al norte cuánto es la dirección de buzamiento. Entonces, generalmente estas dimensiones o estas medidas, vamos al sitio, tomamos una brújula, es una brújula como vemos acá en pantalla, es bastante completa. Hay unas brújulas un poco menos incompletas, esta es una brújula de geólogo un poco completa, donde ¿qué se va a pasar con esta brújula? Es casi dos caras rectangulares donde prácticamente vamos a poder medir o se puede medir en sitio tanto la inclinación de buzamiento, simplemente con respecto al horizonte, y de una vez también la dirección de buzamiento, simplemente virando solamente la cara. Espérenme un ratito, jóvenes, voy a tener una llamada.
Seguimos. Entonces, prácticamente aquí hay unas imágenes bastante ilustrativas de buzamiento, dirección de buzamiento. Ya luego empezamos nosotros a graficar en función de qué falla nosotros necesitamos identificar. En este caso, falla plana, falla por cuña o falla por volcamiento. Eso vamos a aplicar luego en clases. No nos vamos a adelantar hasta ahí. Nos vamos a quedar ahí con respecto a este tema, ¿no? ¿Preguntas, jóvenes, hasta aquí? ¿Preguntas? No hay nada. Ok. Bien. Entonces, nosotros ahora vamos a hablar, vamos a hacer un recuento, simplemente un recuento debería ser, aunque espero que no sea nada nuevo para ustedes, el tema de parámetros geomecánicos del suelo. ¿Alguien entiende o sabe o tiene la noción de qué son parámetros geomecánicos? ¿Nadie? Eh, son como que las características con las cuales el suelo interactúa con fuerzas que se le aplican o algo así. Bueno, la idea tiene. ¿Alguien más? ¿Algún voluntario? Son las propiedades y comportamiento del suelo, ¿Las propiedades? conforme se comporta el suelo. Sí, también tiene su idea, por lo menos. ¿Alguien más? Es como el Son suelo varias reacciona a una fuerza ejercida sobre él, la Más. acción que tiene a la fuerza que hacemos. Acción-reacción más o Sí, menos. sí, más o menos. ¿Alguien más? son variedades que se utilizan para analizar, por ejemplo, las estabilidades de los taludes. Ya, ya, Tenemos el ángulo de fricción ya, ok, y la cohesión, varios temas similares. ya. Lo busco en Google. No, porque Ya. anteriormente sí habían dado algo acerca de eso. ¿En dónde? ¿En qué curso? Era en mecánica de suelos 2 ¿Con quién vio eso los dos? con el ingeniero Larry. Larry Campo chuta, ha crecido el muchacho. Está bien. Bien. Sí, lo que decía su compañero Kinatoa, es verdad, ¿no? O sea, prácticamente cuando nosotros hablamos de parámetros geomecánicos, hablamos de propiedades prácticamente intrínsecas o internas del suelo, ¿no? En este caso, del suelo, voy aquí a poner macizo mejor, porque prácticamente los mismos parámetros o las mismas terminologías que nosotros aplicamos en el suelo, aplicamos en las rocas. Y obviamente nosotros tenemos la teoría de Moore, que prácticamente son teorías mecánicas. Obviamente hay una adaptación de a principios o inicios de de Coulomb, donde obviamente es la teoría de Moore-Coulomb, ¿no? Donde inicialmente esta teoría fue adaptada a los macizos rocosos, ¿no? Y luego, en segunda pendiente, pues a la mecánica del suelo, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros prácticamente en estas dos análisis diferentes, obviamente son propiedades diferentes, nosotros aplicamos como criterio de análisis, como propiedad intrínseca del material, el ángulo de fricción y la cohesión, ¿no? C, ¿sí? El ángulo de fricción medido en grados y la cohesión medido
en términos de esfuerzo. Eso quiere decir kilopascales, megapascales, kilogramos centímetros cuadrados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, habían visto esto, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ok. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nosotros, en el caso de macizos rocosos, nosotros prácticamente vamos a conjugar, no conjugar, simplemente medimos. Obviamente vamos a poner un par de escenarios aquí. Supongamos que tenemos una formación y prácticamente esto está fracturado en esta parte de acá, donde la forma o el plano de estratificación o el plano de falla tiene esta forma, ¿no? Ahora, como segundo ejemplo, pudiéramos decir, ok, casi es lo mismo, pero pudiéramos decir que el plano de falla tiene esta forma. Entonces, ¿qué ustedes consideran cuál pudiéramos decir que si nosotros tenemos un escenario A o B, en función del ángulo de fricción, cuál ustedes considerarían que tendría mayor ángulo de fricción? ¿Figura A o figura B? Hola, La figura B. la figura B, ¿usted considera que tiene mayor ángulo de fricción? Sí. Bien, ¿algún otro voluntario que tenga una opinión igual o diferente? Yo veo que la figura B se ve La que está figura más B también. inclinada, pero en la figura A podemos ver varios quiebres, o sea, tiene varios ángulos. Ya, Tal vez por la suma de estos ángulos, no sé, ya. tal A usted dice, los vamos todos los ángulos. Ya. ¿Alguien más? Yo también opino la B. La B. O sea, vamos 3-0 entonces. 3-0. ¿Alguien más? Además, solo 3 conectados. Yo también veo. Yo Ah, también ya. veo. La 4. figura B. Ok. La B. La B. Ah, porque dice todo el mundo B, es la B. O sea, todo el mundo va a votar por Luis aquí. A ver. eh, ¿Qué va a pasar, jóvenes? Mm, no sé cuál sea su método de apreciación, su modo de apreciación de las cosas, pero obviamente el ángulo de fricción mayor va a ser A ver, ¿sí? Suponiendo que tenemos el mismo escenario, tenemos esta parte, esta forma versus esta forma, ¿no? Entonces, aquí le hacemos un escenario de, supongamos, usted coja eh, una lija y se la pasa por el brazo versus un jabón, ¿no? ¿Cuál le va a dar más fricción? ¿La lija o el jabón? La lija, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo aquí mayor forma, ¿no? Mayor forma, ¿no? Suponiendo que es el mismo material, suponiendo que es el mismo material, ¿cuál le va a ocasionar más daño? La lija, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? En términos de fricción acá, yo tengo una rugosidad, que esta rugosidad es un poco irregular, donde tal vez me sirva de traba para que este macizo se deslice con cierta dificultad, ¿sí? Versus el segundo escenario, donde tengo prácticamente una superficie plana, donde tal vez le ocupa menor fuerza a esto. Una fuerza, para que esto se deslice. Eso quiere decir que la probabilidad ante un evento, se podemos decir, una ruptura, un empuje, un empuje externo, prácticamente si yo pongo o coloco la misma fuerza de F1 a ambos materiales o ambos escenarios, prácticamente
quien se va a caer con más facilidad es el escenario B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo un mayor ángulo de fricción en el escenario A. ¿Sí? Entonces, todo eso que dijeron B, ya nos vemos en mejoramiento, ya vayan sabiendo. No, mentiras, bro. Pero sí habría que considerar por qué tenemos mayor ángulo de fricción o cómo lo conjugamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nosotros, no necesariamente el ángulo de fricción, ojo acá, no es que medimos, suponiendo acá, no es que medimos, ok, el plano estratificado, medimos con respecto al horizontal, y este ángulo va a ser el ángulo de fricción, ¿no? No, en eso así no se cuantifica o no se mide el ángulo de fricción para este caso. No es, el ángulo de fricción no es el ángulo de inclinación del plano de falla. Obviamente vamos a tomar luego en cuenta un plano de inclinación, sí, pero no es el ángulo de fricción. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok. Sí, ingeniero. Igual les voy a tomar la lección la próxima semana. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? En estos casos, nosotros, en muchos de los casos, nosotros pudiéramos tomar, cuando vamos al sitio, tomamos dos estratos, de ejemplo, suponemos un estrato acá, lo colgamos encima de otro, o sea, tenemos el estrato A, el estrato B, y obviamente esto puede ser tiene una cierta rugosidad, lo conjugamos en una mesa, y obviamente esta mesa asumimos que está netamente horizontal, y empezamos a inclinar esa mesa, ¿no? Empezamos a inclinar la mesa, inclinamos la mesa. ¿Cuándo se acaba la inclinación? Cuando la piedra se desliza, ¿no? Entonces, suponiendo que el bloque A se desliza a esta inclinación, obviamente el bloque B está pegado a la mesa. A lo que se desliza, nosotros medimos ahora sí la inclinación de la mesa, ¿no? Supongamos que esta inclinación dio 52 grados, eso quiere decir que el ángulo de fricción de ese macizo rocoso es igual a 52 grados, ¿sí? Entonces, es la terminología, en este caso, de cómo se puede saber o evaluar cuánto es el ángulo de fricción de ese macizo rocoso. Obviamente, en términos de suelo, es un poco más complejo, habría que hacer ensayos, tal vez de corte directo, triaxial, para poder determinar ese ángulo de fricción del suelo, ¿no? Pero en este caso, a veces es un poco más entendible eh, poderlo ver cómo es el ángulo de fricción de ese macizo rocoso, o también es más fácil determinarlo hasta cierto punto. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Obviamente, sí, pudiéramos tomar una muestra, así como un testigo, llevarla a sacarle a aplicarle compresión. Y obviamente esa compresión siempre va a estar ligada al corte. Si existe compresión, existe corte, generalmente es así, a menos que la muestra esté confinada. Y obviamente en un laboratorio también podríamos llevar una muestra de roca, llevarla por compresión, llevarla hasta el corte y obviamente pudiéramos obtener el escenario de cuánto sería el ángulo de fricción de ese macizo rocoso, ¿no? Pero aquí estamos hablando para que usted visualice la forma y más que todo vaya conjugando la parte de, ok, si el plano de estratificación es más liso, eso quiere decir que voy a tener menor ángulo de fricción, que no va a ser el ángulo de inclinación de ese plano de estratificación. Eso tiene que darles claro. El ángulo de fricción es prácticamente cómo interactúa un bloque con respecto al otro bloque, ¿no? Y cómo se puede realizar, qué tan fácil puede realizar. Obviamente, si mientras más rugoso es la superficie, mayor ángulo de fricción va a tener. ¿Eso qué quiere decir? Que así como estamos explicando este escenario, un bloque A versus un bloque B, suponiendo que este material o este plano de falla es liso, prácticamente yo voy a necesitar inclinar menos la mesa para que se deslice el bloque A de manera más rápida, ¿no? Obviamente, si el plano de la estratificación o esa rugosidad en esa cara de los dos bloques es casi llana o casi lisa, voy a necesitar menor inclinación
para que se produzca el deslizamiento. Y eso quiere decir que cuando mide el ángulo de fricción, ese ángulo de fricción va a ser menos. Entonces, es la forma de cómo pudieran ustedes ver o medir en campo, de forma rápida, cuánto es ese ángulo de fricción. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Ok. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar con la cohesión? Entonces, la cohesión en términos prácticos, podríamos decir que la cohesión es la adherencia de cierto material con respecto a otro, cuánto se pudiera adherir material con respecto a otro. Y obviamente, ¿qué va a pasar en muchos de los casos donde cuando hablamos de macizos rocosos, vamos al mismo escenario, tenemos una formación, tenemos una fractura, ok, puede ser que aquí tenga el bloque A desprendido y el bloque B todavía dentro, ¿no? Y tengo mi plano de estratificación, donde obviamente existe este plano de estratificación, que obviamente es un buzamiento, va a tener un buzamiento, tiene una dirección de buzamiento que no es el ángulo de fricción. El ángulo de fricción ya dijimos que era otra cosa diferente, es la qué tan, qué tan medible o qué tanto pudiera deslizarse en función de cuánta fricción o cuánta rugosidad necesitaría la superficie para que se pueda deslizar sobre la otra. Bien, entonces, en ciertos casos, puede ser que esta fractura tenga una cierta junta, ¿no? A ver, esta junta. ¿Alguien va a hablar aquí? Hola. Entonces, esta junta que tengo acá puede ser que tenga un cierto material de relleno, como habíamos hablado en la clase anterior, donde puede ser que aquí tenga un relleno, donde este material de relleno, en cierto caso, puede ser un suelo, ¿no? Suelo fino o un suelo granular, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Obviamente, puede ser que este material relleno esté cementado. ¿Eso qué quiere decir? Más o menos, para que usted tenga la idea, creo que la mayoría ha visto una mampostería. La mampostería tradicional, común y corriente, donde se pega un bloque sobre otro, ¿sí? Entonces, obviamente, la mezcla o el mortero que nosotros aplicamos acá es un material de relleno, en este caso, un material, es un material cementante, ¿no? Eso quiere decir que prácticamente une los bloques, ¿no? Aquí tengo bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, bloque 5, bloque 6, bloque 7. Eso quiere decir que este mortero o ese cementante, el bloque 2 está cementado al bloque 3, al bloque 1, al bloque 5, al bloque 6, al bloque 7, gracias a ese cementante. Pero no quiere decir que el bloque 2 está unificado o este bloque 2 es una sola pieza de un solo material, como el bloque 5, como el bloque 6, como el bloque 7, como el bloque 1 y 3, ¿no? Prácticamente lo que tenemos es un cementante que ha unido esos bloques, ¿no? De la misma forma puede ocurrir acá, ¿no? Tenemos dos bloques acá, tal vez tenga un relleno, donde ese material de relleno puede estar actuando como material cementante. Bien, entonces, ese material cementante puede tener una cohesión, ¿sí? Medible, ¿no? Sí, obviamente esa cohesión medible va a estar en unidades de esfuerzo, donde prácticamente las unidades de esfuerzo pueden ser megapascal, kilopascal, kilogramos centímetro cuadrado, PSI tal vez, cualquier unidad de esfuerzo que usted pueda aplicar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de cohesión, en ciertos casos, a veces
queda en segundo plano dependiendo de que si ese material o esas fracturas tienen material cementante. Entonces, en muchos de los casos, prácticamente tiene más valor significativo el ángulo de fricción que la cohesión, porque la cohesión depende de cómo estén esas juntas ligadas o pegadas. Eso quiere decir que puede ser que esa junta no tenga relleno, y si no tenga relleno, simplemente voy a conjugar el ángulo de fricción. Si tengo relleno o tengo un material que está actuando como cementante, necesito medir también la cohesión de ese material. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Eso es con respecto a rocas. Con respecto a rocas, nosotros podemos decir, ok, ¿podemos tener cohesión? Sí. Tal vez sí, tal vez no. Y obviamente pudiéramos también tener una envolvente de fallo con respecto a, si yo aplico compresión de un lado, voy a tener corte en el otro, donde puede ser que de la misma forma podamos tener, si esto no tiene cohesión, simplemente va a tener ángulo de fricción, ¿no? Y, y solo ángulo de fricción, ¿no? Entonces puede darse el caso que sí, el material también tenga algo de cohesión y puede ser que esto se exprese de esta forma también. Entonces la cohesión puede ser medida de la altura que me dan. Y ojo acá, ¿no? Si usted va a un libro o empieza a investigar con respecto a la envolvente de falla, el Coulomb, obviamente se va a dar cuenta que prácticamente la envolvente de falla va a tener esa forma, ¿no? Donde obviamente se han tomado ciertos puntos y la envolvente de falla va a tener una forma que usted va, tal vez se va a sorprender que esto no es lineal, no está linealizado, pero nosotros vamos, para simplificar el tema, nosotros decimos, ok, eso es lineal. ¿Sí? Entonces pasamos de un plano polinomial o exponencial a un plano solo lineal, ¿no? Entonces, prácticamente es con esto que nosotros jugamos, donde tendremos una curva de esfuerzos normales versus esfuerzos al corte. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Ya se fueron. No, ingeniero, ya estuve. No hay ninguna pregunta. Ya listo. Entonces, de una vez para que quede claro este tema de envolvente de fallas y de parámetros geomecánicos. Esto es con respecto a rocas. Luego nosotros determinamos la cohesión y el ángulo de fricción. Luego nosotros vamos a ir ya en clase, decir, bueno, el ángulo de fricción es 30, 40, 50, 60, lo que sea. Obviamente usted va a saber cómo es que estamos conjugando ese ángulo de fricción, ¿no? Que en este caso no es, prácticamente estamos diciendo que esa roca está fracturada, existe un plano de certificación. En ese plano de certificación yo necesito saber cuánto es el ángulo de fricción de ese material y la cohesión de existir en ese plano de certificación. ¿Sí? Bien. Entonces, puede darse el caso, jóvenes, que, y también existe una ocurrencia donde la formación rocosa, así como tenemos acá, tenemos un bloque, una parte A, una parte B, donde este plano de certificación a partir de la línea de B, o sea, a partir de este plano, puede ser que exista un material 1 y acá esta parte sea un material 2. Entonces, no necesariamente debe ser el mismo material o va a ser el mismo material
puede ocurrir o existe la ocurrencia también de que en ese patrón de estratificación tengamos una formación diferente en la parte A como en la parte B, ¿no? Entonces, no necesariamente eh, pudiéramos decir, ok, esas fracturas que existe ahí, los dos materiales, tanto en parte A, parte B, es el mismo material. Puede ser que no exista esa ocurrencia, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Y de una vez vamos hablando de este tema. Nosotros ya llevamos casi 2 semanas, nos quedarían 2 semanas tirando a 3. Sí, 2 semanas, volteamos esto. Donde prácticamente de aquí en 3 semanas más estamos hablando de lo mismo, pero más chévere con respecto a suelos, ¿no? Entonces, pues, adelantando este tema con respecto a suelos y del mismo tema de parámetros geomecánicos, nosotros también tomamos los criterios de Moore-Coulomb, donde decimos, ok, sí, tenemos una cohesión y tenemos un ángulo de fricción, ¿no? De la misma forma. Parámetros geomecánicos para nosotros poder conjugar la resistencia. Ustedes que ya vieron suelos 2, cimientos, ¿cómo pudiéramos determinar la cohesión y el ángulo de fricción del suelo? Nadie. A través de los ensayos. Ensayos. Nadie. Séptimo semestre de ingeniería. ¿Qué ensayo nosotros usamos para determinar cohesión y ángulo de fricción del suelo? Vamos a ver aquí la lista para ver si preguntamos. Milagros Lavanda. ¿Está ahí? ¿Qué ensayos usamos nosotros para determinar la resistencia del suelo, cohesión y ángulo de fricción? Parece que era de ensayo de corte Ya, o el textil. ya. Triaxial, ¿ya el corte de qué? ¿Ah? De corte directo. Ok, corte directo. Muy bien. Me aseguro no dejarla, ¿ya? Corte directo. Triaxial. Muy bien. Vamos a buscar otra voluntario paz acá, ya que no quieren hablar, yo los hago hablar. Alguien que no haya participado. Señor Edison Sandoval, ¿está por ahí? Sí, ingeniero, dígame. A ver, su compañera dijo que existen dos tipos de ensayo, obviamente el corte directo y el traxial. La pregunta del billón, ¿cuántos tipos de traxiales hay o usted conoce que pueden existir? Sí, Tracción. así, aquí es como ahora caigo, si no, digo paso y ya busco otro voluntario. No, no me acuerdo, ingeniero. Ah, no se acuerda ya. Listo. Esos no eran el consolidado, drenado, no drenado. Por ahí va, Eso. por ahí va. Vamos a buscar otro voluntario por acá. A ver, a ver, a ver. Y hay un estudiante, María Fernanda Cifuentes. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Su compañero no ha, su compañera no ha, no, un compañero dice que no sabe qué tipo de traxiales hay. No sé si usted le puede ayudar a decir cuántos tipos de traxiales hay, ¿no? Hay tres tipos. Ya, Sería el ajá, no consolidado no drenado, ya, no consolidado no drenado, el consolidado no drenado el consolidado no drenado, y el consolidado drenado. el consolidado drenado. Muy bien. ¿Con quién vio suelos 2?
con... Oscar, no, Larry, con usted, creo. O usted solo... conmigo. Yo no me acuerdo de usted, pero bueno. Sí, con usted. Ah, bueno, no me acuerdo de usted, pero bueno. Digamos que sí. Bien, entonces, tenemos aquí, ¿no? El escenario de corte directo y el escenario de triaxial. Bien, entonces, obviamente, este corte directo existen dos tipos de ensayos que, bueno, no dos tipos, prácticamente son el mismo tipo, simplemente que aquí va a ser una caja circular y acá una caja rectangular, ¿no? Simplemente para poner la muestra y ejercerla al ensayo donde aplicamos, nosotros queremos llevar al corte. Pero obviamente este ensayo de corte directo es un poco ya pasado de moda, se pudiera decir. Obviamente los resultados en ciertos casos estaban un poquito alejados de la realidad, pero obviamente existe un ensayo triaxial, los ensayos triaxiales, donde prácticamente estamos aplicando o estamos haciendo análisis en tres dimensiones, ¿no? Donde prácticamente que tenemos acá un espécimen circular donde tenemos una altura determinada y tenemos una base determinada, donde la altura de ese espécimen va a ser de 2 a 2.1 veces la base, ¿no? Bajo normativa. Bien, entonces, obviamente, haciendo un recuento de esto, que algunos dicen que no saben, no han visto, otros que sí tienen la idea, pudiéramos decir que ese espécimen de forma circular te lo dibujar aquí, dimensiones. Nosotros aplicamos un esfuerzo de compresión, un esfuerzo normal, y obviamente este material bajo presión hidrostática va a tener un cierto confinamiento de esa muestra hasta cierto punto. Eso quiere decir que va a existir un esfuerzo horizontal también, ¿no? Confinado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con respecto a este tema, jóvenes? Es que llega un punto, en primera instancia, obviamente el esfuerzo normal, pudiéramos decir que es el esfuerzo 1, el esfuerzo horizontal, el esfuerzo 3, es la parte ya práctica de esto, donde nosotros vamos a tomar en ese ensayo, vamos a decir, ok, inicia el ensayo, donde nosotros decimos que los esfuerzos van a ser iguales, ¿no? Un esfuerzo de confinamiento donde el mismo esfuerzo que estoy aplicando de forma horizontal va a ser de forma vertical. Luego, ese esfuerzo de confinamiento va a ser igual, obviamente ese esfuerzo de confinamiento en forma horizontal va a quedar igual, eso quiere decir que el sigma 3 se mantiene. ¿Sí? Y sigma 3 se mantiene, sigma 1 aumenta, ¿no? Eso quiere decir que este esfuerzo sigma 1 va a tener un esfuerzo inicial, pero como va aumentando va a tener un esfuerzo sigma 1 fin. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Cuándo va a terminar este ensayo? Cuando el material o cuando se presente el corte, ¿no? Un esfuerzo de compresión va a producir un esfuerzo, va a producir un corte donde, ojo acá, ¿no? Aquí tiene que darles claro también que esta resistencia al corte, siempre existió, no es que es una resistencia final que cuando ya se cortó el material apareció, no, siempre existió esa resistencia al corte, eso quiere decir, aplicamos sigma 1, existe una resistencia al corte, por eso es que no se corta ese espécimen, pero lo que nosotros encontramos al final del día es el esfuerzo
al corte final, ¿no? Eso quiere decir el esfuerzo de corte máximo que puede soportar ese espécimen, ¿no? ¿Válido para un macizo rocoso sano? Sí, sí, solo sí, sí es una muestra sana donde yo necesito hacer unas evaluaciones con respecto a esa roca sana, ¿no? Si es fractura, lo analizamos de otro tipo, como habíamos hablado en los ejemplos anteriores. Obviamente, bajo estos mismos parámetros, sí, bajo la parte teórica, sí, pero no es que usamos el mismo equipo para hacer este análisis de cohesión y ángulo de fricción para un roca. Eso quiere decir que si usted mañana lleva un pedazo de roca al laboratorio y dice, ¿sabe qué? Le quiero hacer el traxial. Obviamente el equipo que se tiene en ese laboratorio no le hace traxial a roca, ¿no? Existen otros equipos, pero la parte teórica es la misma, la parte conceptual es la misma. Bien. Entonces, nosotros pudiéramos decir que prácticamente vamos a tener, gráficamente decimos, ok, el esfuerzo de confinamiento existió, donde decimos, ok, al inicio sigma 1 es igual a sigma 3 se va a mantener, y lo que hay que encontrar es un sigma 1 final, ¿no? Pero, obviamente, cuando yo inicio, estoy confinando esa muestra, eso quiere decir, como yo ejerzo presión para todas las caras, de igual forma, hasta ese momento no existe el corte, no hay corte, eso quiere decir que prácticamente, si yo tomo esta ruta de esfuerzos, hasta confinar la muestra, no existe el corte, ¿no? Y obviamente, ¿qué es lo que luego hacemos? Si tenemos este punto de aquí y este punto va a ser acá, nosotros pudiéramos decir, ok, tengo unas semicircunferencia. Generalmente esta prueba se la hace con mayor presión de confinamiento. Eso quiere decir que tal vez la otra sea de esta forma y tal vez la otra sea de esta forma. Donde prácticamente trazamos una línea de tendencia con respecto a esos puntos, una línea tangencial. Nosotros medimos, en este caso, la cohesión y el ángulo de flexión. De forma gráfica se la puede medir, sí. De forma analítica, bajo ecuaciones, también se lo puede medir. Y nosotros determinamos esos parámetros geomecánicos, ¿no? ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué va a suceder acá? Esta es prácticamente la parte conceptual base, pero dentro de todo este tema de aquí, pudiéramos decir, ok, lo que el ingeniero está explicando ahorita, se pudiera decir que es un prácticamente aplico, confino la muestra, ejerzo presión vertical aumentada y voy a tener ciertos resultados, ¿no? Siempre le va a dar un resultado. Ahora, esta parte de UU, creo que si le mandaron a hacer en los cursos anteriores de mecánica de suelo, en muchos de los casos, por obvias razones de tiempo, no le va a demorar por cada ensayo unos 20 minutos tal vez, ¿no? Porque obviamente simplemente no estoy confinando la muestra, no estoy drenando nada y simplemente ejerzo el ensayo. Bien, pero nosotros pudiéramos decir o pudiéramos hacer el análisis luego de que tal vez los resultados, si yo hago un suelo de consolidado drenado y un consolidado no drenado, eh, tal vez puede decir, ok, este resultado que me dio un valor, o tengo una cohesión aquí de un valor A y un ángulo de fricción de un valor B, pero ¿qué pasa si yo hago el ensayo CD? Lo más probable es que ese valor A que usted ha dicho que ha encontrado sea diferente
al valor A1, pudiéramos decir, del valor CD, ¿no? Y de igual forma, pudiéramos decir que el A2 del CU va a ser diferente, ¿no? Entonces, esto tiene que quedar un poco claro, más que toda la parte conceptual, porque nosotros, cuando ya nos sumerjamos en el mundo de la geotecnia en función a esto, nosotros podemos, ok, ángulo de fricción, cohesión, conjugamos, estabilizamos, hacemos el análisis del talud, hacemos el análisis de las fallas, hacemos el análisis de el muro, hacemos el análisis de el sostenimiento, pero obviamente la forma de ustedes poder tener ese valor o ese parámetro geomecánico va a ser diferente. ¿Eso qué quiere decir? Siendo A ángulos de fricciones, perdón, siendo A cohesiones y siendo B ángulos de fricción, la forma que usted mide esos ángulos tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque prácticamente depende de nuestro análisis estos valores, ¿no? Eso quiere decir que si nosotros hacemos una cimentación, que hacemos una cimentación superficial, cimentación profunda, hacemos una instalación de talud, hacemos un muro de tierra armada, hacemos un muro de gaviones, hacemos un muro de hormigón armado, un muro cantilíbero, hacemos un muro de gravedad. Cualquier cosa que a usted se le pueda ocurrir, columnas de grava, estabilización del suelo, lo que sea, nosotros necesitamos estos parámetros, ¿no? Y esos parámetros, obviamente, si usted hace cualquier ensayo, le puede arrojar cualquier valor. Que esté cercano o alejado de la realidad, ese es el problema a veces, ¿no? Entonces, puede ser que el ensayo que usted está aplicando no sea el correcto para el tipo de análisis que usted está haciendo. Entonces, suponiendo, si solo dependemos, si un valor Z depende del ángulo de fricción, podríamos decir, ok, ejemplo, Z es seno de 20 grados, o también podemos decir que es un valor, es un seno de 45 horas, ¿no? Eso quiere decir que si el ángulo de fricción es medible, aquí le va a arrojar un valor en un caso mayor que el otro, ¿no? Y obviamente en las ecuaciones que se van a aplicar de aquí en adelante, de la próxima semana, cuando empecemos ya el curso de verdad, obviamente si nosotros ponemos medir, decimos que es seno de 20, el seno de 20 tiene un valor, ¿sí? Y el seno de 45 también va a tener otro valor. Y obviamente las ecuaciones van a depender de senos y cosenos de los ángulos de fricción, en este caso, donde va a arrojar cualquier valor y va a arrojar cualquier resultado. Pero en la vida real puede ser que no estemos cercanos a la realidad, ¿sí? Entonces, asimismo para la cohesión, van a haber ecuaciones que van a estar dependientes de la cohesión también, donde puede ser que esa cohesión no esté medida de forma correcta. Entonces, que le va a arrojar un resultado, le va a arrojar un resultado. Que vamos en función a ese resultado, a dar una solución ingenieril, vamos a dar, pero puede ser que esos ángulos de inicio, que partimos del inicio diciendo que este es el ángulo de fricción y esta es la cohesión, puede ser que están mal tomados, mal medidos, o el análisis para medir esos ángulos no sea correcto. Entonces, en muchos de los casos es una falla ingenieril bastante grande, bastante considerable. No es algo minúsculo que se pueda a veces simplemente dejar a un lado, ¿no? Entonces, esto es un comentario que estoy haciendo al tema de que ya a partir de la próxima semana nos metemos a esto y bueno, decimos esto del ángulo de fricción es tanto, cohesión es tanto, calculamos, hacemos y listo, ¿no? Pero es es una realidad prácticamente a tomarla en cuenta ya en el mundo de la ingeniería, de cómo nosotros estamos tomando o midiendo esos valores. En muchos de los casos me ha tocado revisar informes, obviamente no estudiantes, sino ya ingenieriles de X y Z personas, eh, ya dan su criterio supuestamente ingenieril de que esta es la solución. Entonces, bajo un análisis de valores, bajo una cierta clasificación, una cierta certificación o caracterización de un suelo,
me ponen que ese suelo tiene un ángulo de flexión de 40 a 60 grados, bueno, un valor X donde prácticamente no tiene fundamento, esos valores, donde prácticamente a veces se confunden estos términos de análisis del suelo, donde una caracterización llega hasta clasificación de suelo, pero una clasificación de suelos no quiere decir que con una clasificación de suelo yo pudiera dar un valor de análisis con respecto a la ocasión y ángulo de flexión. Entonces, he revisado informes donde dice, bueno, el suelo como es granular, va a tener un ángulo de fricción promedio de 35 grados. Y bajo ese ángulo de fricción promedio que es asumido, hacen todo el análisis, todo el diseño, ¿no? Donde prácticamente ese diseño, cuando uno diseña algo de forma profesional ya, es que está a un paso de ser construido. Y obviamente los problemas ya empiezan cuando se empieza la construcción y obviamente donde todos esos ángulos que tal vez usted está asumiendo o está diciendo, supuestamente por su experiencia, puede ser que su diseño esté mal. Entonces, ese es el breve comentario que yo hago con respecto a estos parámetros geomecánicos, donde cuando ya empecemos a hablar de taludes en la semana 5 o antes, sí, la semana 6 creo que vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar en conjugar, voy a tener un momento para decir las cosas de CD y CU. Con respecto a cómo es el análisis, por qué hago CD o CU según el criterio de análisis que yo necesito para ese sitio, ¿no? Entonces, no es que, bueno, el U es más rápido, el U me borras un ángulo de fricción, una cohesión, el CD es más lento y el CU mucho más lento, entonces mejor hagamos el U. Entonces, esas partes de que va a arrojar un valor, va a arrojar un valor. El análisis, en función a qué lo necesitamos, eso es lo que entra en cuestión, ¿no? En función a cuáles son los paradigmas del sitio, porque prácticamente lo que nosotros tratamos de hacer un análisis, en este caso de resistencia, es simularlo en un escenario de qué pasaría en el sitio, ¿no? Simplemente una muestra, la simulamos, decimos, bueno, bajo un escenario, ¿cuánto pudiera soportar ese material? Pero bueno. Entonces, ese es el tema con respecto a parámetros geomecánicos. ¿Preguntas, jóvenes, hasta aquí? ¿Preguntas? Tengo un ingeniero, todo claro. Todo claro. ingeniero. Bien. Bien, jóvenes. Entonces, esperemos que la próxima semana, día miércoles, ¿verdad? Nos veamos en el aula presencial. Lleven el material. Déjenme pasarle una vez la hojita que ustedes necesitan imprimir. Ahí les envié al grupo de WhatsApp la hoja que necesitan llevar la próxima semana, ¿no? Entonces, ve cómo está así, ¿no? La parte norte hacia la parte superior de la hoja, de forma vertical, la impresión. Y preferible no le cambien, ¿no? Porque a veces hay estudiantes que le ponen la impresión horizontal y el norte hacia la parte horizontal. Ingeniero, ¿y ese sí imprime en hoja de papelón, a imprimir? No, Normal. esa hoja es una hoja normal. Una hoja normal. Eh, Una hoja normal, común y corriente. Jóvenes, si no hay más preguntas, vamos a quedar hasta ahí. Nos vemos la próxima semana. Pensarán bien el voto. No vayan en estado etílico a votar. Y bueno, nos vemos la próxima semana en el aula. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Excelente semana. 7.